Buenos días con todos. Les voy a presentar el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático en el sector agrario en el periodo 2012-2021. Este es un trabajo que se realizó con el Ministerio de Agricultura, ¿no?, con el apoyo técnico de la FAO. Este proyecto se realiza principalmente ante la necesidad que tiene el mismo Ministerio de Agricultura de contar con una estrategia para poder mantener los niveles de producción y hacer frente a los efectos del cambio climático, ¿no? Esto viendo que afecta principalmente a la pequeña agricultura, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Aquí, para la elaboración de este plan, el MINAJ ha buscado abordar este tema a un nivel regional, a nivel de las 24 regiones del país, ¿no?, para llegar hacia lo local, y se ha promovido mucho la participación de los niveles regionales en el diseño de las estrategias para la prevención y mitigación de riesgos de una manera participativa. Este proyecto inició en enero de 2011 y actualmente el plan ya ha sido aprobado por resolución ministerial el 6 de agosto. Bien, como parte de los antecedentes, los eventos climáticos han impactado en las campañas agrícolas. Del análisis que se ha realizado de las últimas campañas, se ve que en el año 2007 es donde más pérdidas han habido por efectos de eventos climáticos, y principalmente en estos cultivos: papa, maíz, cebada grano, maíz amarillo duro, haba grano. Y si ustedes observan, son cultivos bastante sensibles a estos eventos. Igualmente, en esta misma campaña 2006-2007, esas han sido las regiones más afectadas, ¿no?, con superficies perdidas y afectadas, y si vemos en todas las campañas agrícolas, son regiones que siempre tienen este tipo de pérdidas y afectaciones. El objetivo general de este documento, de este plan, es proporcionar estrategias, lineamientos de política, propuestas y acciones consensuadas con las regiones. Todo este trabajo, tanto en la parte de diagnóstico como planificación, se ha hecho con las regiones para la reducción de los riesgos, vulnerabilidad y disminuir los efectos del cambio climático en el sector. Los objetivos específicos del plan es que se busca, con este plan, señalar las prioridades nacionales de acción dentro del sector, precisando acciones en términos de prevención de riesgos y adaptación a los impactos del cambio climático en el país, en el sector agrario. Promover las acciones de respuesta al cambio climático en las inversiones y actividades de desarrollo de corto y mediano plazo que están emprendiendo las regiones y en articulación con el sector, y orientar las prioridades de gasto de la inversión pública con este enfoque, ¿no?, de cambio climático y gestión de riesgos. Esta es la visión que se tiene en este plan. Al 2021, el sector agrario peruano ha disminuido su vulnerabilidad y aumentado la resiliencia de las poblaciones rurales a través de una mejor gestión de riesgos, desastres y con medidas de adaptación al cambio climático a nivel nacional y local, logrando un desarrollo productivo y sostenible. Esta visión también ha sido consensuada con las regiones y con el sector. Este es un poco el esquema de la estrategia de ejecución. ¿Quiénes han sido los actores que han participado en este plan? Bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Viceministerio se ha desarrollado este plan de gestión de riesgos para el sector agrario, ¿no?, teniendo al GTT-SAC, a este grupo técnico de trabajo en seguridad alimentaria y cambio climático, como grupo asesor. Lo repito, aquí están representadas todas las instituciones de agricultura. La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, que tiene la Secretaría Técnica, ha trabajado con su equipo técnico de cambio climático y gestión de riesgos, juntamente con el equipo FAO-MINAM, ¿no?, el equipo técnico de la FAO, con la participación activa del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. Para la elaboración de este plan han participado los gobiernos regionales a través de puntos focales, los líderes de organizaciones de productores, autoridades locales y regionales, las agencias agrarias, las dependencias regionales y locales del Ministerio de Agricultura, ¿no?, y las instituciones públicas y privadas que tengan que ver con el sector. Este plan también ha estado avalado por un comité técnico interinstitucional, conformado por un representante del Ministerio del Ambiente, un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Centro Nacional de Estimación y Prevención de Desastres, del Centro de Planificación Nacional, la FAO,
y del Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático. El ámbito de trabajo ha sido nacional, se ha trabajado en las 24 regiones y como les digo han sido actores que son relevantes para el sector agropecuario. Estas son las etapas que hemos seguido para la formulación de este plan. La parte de diagnóstico, se preparó la metodología, se desarrollaron talleres regionales de diagnóstico, en donde participaron personas relacionadas al sector bajo un determinado perfil, ¿no? Principalmente han participado aquí las personas que trabajan en las agencias agrarias y las direcciones regionales agrarias de estos gobiernos regionales. Se hizo la recopilación, procesamiento y análisis de la información existente y como resultado se tiene el diagnóstico nacional apoyado por informes específicos de cada uno de los ítems que contiene este diagnóstico nacional. En la etapa de planificación, con toda la información de diagnóstico, con todo el análisis de riesgos que se realizó, se pasó a esta etapa identificando los ejes estratégicos, la preparación de la metodología, nuevamente se volvió a las regiones para poder desarrollar los talleres regionales de planificación y poder identificar las acciones que se podían llevar en el marco de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Se identificaron y seleccionaron ideas de proyectos por región, se identificaron líneas temáticas, se ordenaron estos proyectos por los ejes estratégicos y se realizó asimismo un taller nacional, ya a un nivel central, para poder vincular las acciones que tiene cada institución del Ministerio de Agricultura con las que se estaban proponiendo dentro de este plan, las acciones que se estaban proponiendo desde las regiones. Pasamos a la etapa de formulación ya del plan en sí, viendo los objetivos y los lineamientos, y la aprobación por resolución ministerial. ¿Me escuchan así? ¿Sí? Es un poco incómodo estar con el micrófono. Bueno, esta parte de aquí es el esquema metodológico. En esta parte, en la fase de diagnóstico en las regiones, se hizo todo un análisis de capacidades con los participantes. Se analizaron los planes, los programas y los proyectos que actualmente se tenían en cada una de las regiones, ¿no?, en el tema de adaptación a cambio climático y gestión de riesgos. Asimismo, se realizó un análisis de actores, quienes estaban participando y qué actividades estaban realizando en el tema. Se hizo un análisis de buenas prácticas para el tema de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, tanto ancestrales como contemporáneas, que se estaba realizando en cada región, y se analizó también los recursos naturales renovables y biodiversidad. Asimismo, en esta fase de diagnóstico, se hizo todo el análisis de riesgos climáticos para el sector agrario. Se determinaron los principales peligros climáticos que afectaban al sector. Esto consensuado con las regiones y también viendo el tipo de información con la que se contaba para poder hacer este análisis de peligros climáticos. Asimismo, se determinó la vulnerabilidad tanto agrícola como pecuaria a nivel nacional. En la parte de lineamientos actuales, se analizó el marco legal que tiene el Perú en el tema de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, el marco institucional, quienes están trabajando, ¿no?, a nivel multisectorial y sectorialmente, y el marco estratégico. Y asimismo se analizó cómo estaba impactando la variabilidad climática en los principales cultivos que se seleccionaron para todo este análisis. Todo esto conforma la parte o la fase de diagnóstico. Con toda esta información, ¿no?, obviamente precisada para cada región, se volvieron a los talleres regionales de planificación para poder determinar con ellos las acciones estratégicas para su región, presentándole los ejes estratégicos que se habían determinado con los resultados que se obtuvieron también en la fase de diagnóstico, ¿no? Y resultado de esto tenemos las propuestas de los ejes, los objetivos y acciones estratégicas y las ideas de proyecto que conforman el documento plan. Para el tema de peligros climáticos, se contó con la participación del CENAMI, del Ministerio del Ambiente, y se analizaron todos los peligros que impactaban sobre el sector agropecuario. Sin embargo, también con consenso de las regiones, se priorizaron estos 4 principales peligros que afectaban directamente al sector: heladas, sequías, friajes e inundación, ¿no?
Les decía de que para este análisis de vulnerabilidad se determinaron ciertos cultivos. Se identificaron 12 principales cultivos, son estos de aquí: papa, arroz, maíz amarillo duro, yuca, café, trigo, plátano, maíz amiláceo, cebada grano, haba grano, frijol grano y cacao. Esto también consensuado con las regiones, y también son cultivos que cumplen estos criterios: mayor participación en el valor bruto de la producción agropecuario, mayor superficie cosechada, cultivos de seguridad alimentaria, son cultivos de seguridad alimentaria, de impacto social, y en el caso de café y cacao, con potencial exportador. Los cultivos, pastos y forrajes que se seleccionaron, estos tres, alfalfa, avena, forrajera y bracharia, que son importantes a nivel nacional, ¿no?, coinciden también y fueron consensuados con los participantes a los talleres regionales de diagnóstico. Para la determinación de vulnerabilidad agrícola se siguió este proceso metodológico. Se trabajó en 3 dimensiones. Una dimensión social, ¿no?, y se desarrolló un índice de vulnerabilidad del sistema social basado en el índice de población a la inseguridad alimentaria que se tiene en el Perú, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo, y el índice de desarrollo humano, ¿no? Toda esta información se trabajó a un nivel de distrito, a un nivel distrital. Se determinó el índice de vulnerabilidad del sistema productivo basado en la determinación del índice de tierras en secano y el índice de desarrollo tecnológico, que a su vez responde a otros índices, ¿no?, al índice de insumo agrícola, al de equipamiento agrícola y a de asistencia técnica. Asimismo, se determinó un índice de vulnerabilidad del sistema económico basado en el índice de inversión de capital y también en el índice de desarrollo tecnológico. Esta metodología fue adaptada de la utilizada en el Ministerio de Agricultura de Chile, ¿no?, para poder determinar también la vulnerabilidad en el sector agrosilvopastoril. Con estos 3 índices se desarrolló un índice preliminar de vulnerabilidad agrícola y se caracterizó la información con el mapa de erosión de suelos y mapa de capacidad de uso mayor de suelos. Con esto ya obtuvimos el índice de vulnerabilidad agrícola a nivel distrital para todo el Perú. Aquí están los mapas. Ese es el mapa de vulnerabilidad del sistema social, sistema productivo y sistema económico, que asociado a los temáticos de suelo, el de erosión de suelos y capacidad de uso mayor, y entrando esto a una matriz de triple entrada, ¿no?, viendo las 3 dimensiones, obtuvimos este mapa de vulnerabilidad agrícola a nivel nacional. Para el tema pecuario, se seleccionaron también 3 principales especies: vacuno, vinos, camélidos sudamericanos domésticos, y estos fueron los criterios de selección de esas especies, ¿no? El proceso metodológico también fue un análisis en 3 dimensiones: sistema social, que también involucra el tema de índice de seguridad alimentaria, el desarrollo humano; el tema de vulnerabilidad del sistema productivo, ya relacionado a la parte pecuaria con el índice de carga animal, que depende del número de cabezas de ganado y superficie de pastos; y el índice de prácticas pecuarias. Y el índice de vulnerabilidad del sistema económico, que depende también de la inversión de capital y el índice de prácticas pecuarias. Con esto tuvimos el índice de vulnerabilidad pecuaria a nivel distrital para todo el territorio, ¿no? Igual, los 3 mapas de vulnerabilidad asociados en un cuadro de triple entrada nos da el mapa para todo el Perú de vulnerabilidad pecuaria. Esos son los 2 mapas, ¿no?, vulnerabilidad agrícola y pecuaria, que se desarrollaron dentro del plan. Y si ustedes ven, bueno, aquí ven fuertemente las diferencias de cómo está variando el tema de vulnerabilidad tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. Para poder determinar el riesgo, entonces teníamos los peligros climáticos priorizados: helada, friaje, inundación y sequía; la vulnerabilidad determinada agrícola y pecuaria, ¿no?, y con esto se hizo el cruce respectivo para determinar el riesgo agrario. Entonces, la vulnerabilidad agrícola asociada al peligro de origen climático, en este caso heladas, nos da el mapa del Perú, ¿no?, con los distritos con riesgo a heladas. Con el tema de sequías, igualmente tenemos, eso se está fallando, los distritos con riesgo a sequías. Con el tema de
friaje, los distritos con riesgo a friaje, y con el tema de inundación también los distritos con riesgo a inundación, caracterizados con riesgo desde bajo hasta muy alto. Esta es la caracterización, este es el cuadro, la matriz de caracterización del riesgo agrícola, desde riesgo bajo hasta riesgo muy alto. En el tema pecuario igualmente, vulnerabilidad pecuaria asociado al peligro de origen climático, en este caso heladas, nos da los distritos con riesgo a heladas, sequías, distrito con riesgo a sequías, friaje, los distritos con riesgo a friaje, e inundación, los distritos con riesgo a inundación. Y esto, justamente por el tema de vulnerabilidad, tiene diferencias significativas en cuanto a los niveles de riesgo. Esta es la caracterización del riesgo pecuario, la matriz de caracterización, que se ha utilizado para uniformizar todos estos datos a nivel nacional. Asimismo, si bien es cierto, se ha determinado la vulnerabilidad actual y escenarios climáticos actuales, se ha analizado dentro de este plan, en un informe aparte, cuáles son las tendencias climáticas observadas, ¿no?, en los últimos, bueno, desde el año 1960 al 2000, viendo que la temperatura del aire está incrementando, pero que ha habido una alta variabilidad de las lluvias, sobre todo en la zona de sierra y selva. Asimismo, viendo los estudios que se han estado realizando también en el Perú de una manera local, se puede tener idea de la proyección futura, ¿no?, con los trabajos puntuales que han habido en diferentes zonas, de cómo va a estar la temperatura máxima, mínima y precipitación, y algunos estudios que también se han hecho de la proyección del 71 hacia 2100, de cómo estaría variando también esta temperatura máxima, mínima y la precipitación. Asimismo, tomando en cuenta estos cultivos que se habrían priorizado, se ha visto qué impacto tendría el cambio climático en la agricultura en un escenario de 2030, ¿no?, en los principales cultivos. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí están caracterizados el cultivo de papa, plátano, ¿no?, y aquí estos símbolos significa que aumentaría o disminuiría la producción. Eso no significa de que, bueno, eso puede pasar para este cultivo, pero podría ser un efecto contrario para otros tipos de cultivo que no se han considerado en ese análisis. Con toda esta información, se desarrollaron mapas a nivel regional, ¿no?, de riesgo, ¿no?, considerando todos estos peligros climáticos, ¿no?, y los que correspondían a cada región. Y nuevamente entramos a los talleres de planificación. Para esto, en los talleres anteriores de diagnóstico también se había determinado todo un análisis FODA, ¿no?, y eso nos permitió también poder identificar cuáles eran ciertas acciones estratégicas que se podían llevar a cabo en la región. Obviamente también analizando capacidades, analizando las prácticas que estaban ejecutando en esa zona, las acciones que ya estaban ejecutando en esa zona. Se determinaron los ejes estratégicos con toda esa información y se vieron las vinculaciones de las estrategias y planes que se tienen a nivel nacional con este plan de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Las estrategias, lo planteado en este plan está vinculado a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, al Marco de Acción de Hyogo, al Acuerdo Nacional al 2021, al Plan Bicentenario y al Plan de Desarrollo al 2021, el Plan Nacional Ambiental y el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura. En sí, en el plan se desarrollaron 5 ejes estratégicos, 12 objetivos específicos, 21 acciones estratégicas y 159 proyectos, ¿no? 150 que son a un nivel regional y 9 que son a un nivel nacional. El análisis de vulnerabilidad, como lo vimos hace un momento, se hizo en función a los 12 cultivos principales a nivel nacional, 3 crianzas y 3 forrajes, tomando en cuenta estos peligros. El eje estratégico 1 es referido a la investigación, tecnología e información para la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Aquí lo que se ve principalmente es la investigación para el tema de variedades nativas y crianzas, ¿no?, con enfoque agroecológico para la reducción del impacto de helada, sequía, friaje e inundación. Aquí están incorporadas acciones en producción con técnicas agroecológicas y el uso y conservación de variedades nativas. También está considerado la generación de información hidrometeorológica para el monitoreo e investigación. Eso fue un punto bastante importante en las regiones. Hay como 14
de ellas, de las 24, que han priorizado el poder reforzar todo su sistema de información agrohidrometeorológica, dada la escasez de información que hay a nivel nacional. El eje estratégico 2 tiene que ver con el tema de preparación y respuesta a emergencias, ¿no? Entonces, las acciones, los objetivos estratégicos aquí son los temas de preparación para afrontar y reducir el impacto negativo ante situaciones de emergencia, donde están priorizados los sistemas de alerta temprana, el tema de seguro agrario, la emergencia agraria con los planes de contingencia y la vigilancia y control sanitario agrario de plagas y enfermedades. En el eje estratégico 3 están consideradas las acciones para la prevención y reducción de riesgos considerando eventos climáticos. Aquí se ha previsto el tema de infraestructura hidráulica para la prevención y reducción de riesgos por inundación y sequía en zonas agrícolas vulnerables, con reservorios, con defensas ribereñas. El tema de uso, identificación, uso y conservación adecuado de variedades nativas y crianzas con técnicas agroecológicas para la reducción de impacto de eventos climáticos, ¿no? El mejoramiento de crianzas y el uso en campo de variedades nativas para poder hacer frente al impacto de eventos climáticos. Está el manejo de pastos, el manejo de suelos, el manejo de aguas para la reducción de riesgos en la agricultura y las prácticas de forestación, reforestación, agroforestería y manejo de bosques. El eje estratégico 4 ya tiene que ver con el tema de planificación para el desarrollo, en gestión de riesgos, desastres y adaptación al cambio climático. Si bien es cierto, aquí se habla de manejo de recursos naturales, estas son actividades casi puntuales, pero aquí, en muchas de las regiones, se ha tratado de integrar esto en un manejo integral en ámbito de microcuenca o cuenca. Entonces ahí estamos hablando de actividades estructuradas desde la parte de cabecera, ¿no?, hacia la parte de cuenca baja. Ahí estamos involucrando acciones de conservación, manejo de agua, producción agroecológica, manejo de pastos, desarrollo forestal. El eje estratégico 5 tiene que ver con el mejoramiento de capacidades locales en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Aquí se ha priorizado, es un eje bastante fuerte porque se han priorizado muchas actividades de este tipo en las regiones, debido a que falta todo un sistema de extensión en el Perú. Prácticamente ya al haber pasado las agencias agrarias a los gobiernos regionales en este proceso de descentralización, como que se ha perdido esa fuerza de extensión a nivel local. Entonces este eje va referido a esa parte. Un tema local, pero también un tema nacional, que es asumida por el mismo Ministerio de Agricultura, de fortalecer capacidades en los gobiernos regionales y gobiernos locales para poder atender estos temas en el sector agrario. Les decía de que todas estas actividades han sido también discutidas con el Ministerio de Agricultura, ha sido un trabajo con las instituciones del Ministerio de Agricultura, ha sido un trabajo en el que han estado muy involucrados, y al haberse determinado los ejes estratégicos y los objetivos específicos que les he mostrado, cada una de las instituciones del Ministerio de Agricultura toma la responsabilidad de poder hacer la implementación y seguimiento de estos objetivos específicos en cada una de las regiones. Y obviamente también tienen corresponsables que tienen que ver con el cumplimiento de estas actividades, ¿no? Instituciones que pueden acompañar también este proceso. Les decía que son 159 proyectos, en total 150 prácticamente determinados a un nivel regional. Y si se dan cuenta aquí, toda la parte de información agrohidrometeorológica es una de las acciones más priorizadas. Otra que es bastante fuerte es este tema de prevención y reducción de riesgos considerando eventos climáticos, ¿no?, en donde se ha focalizado prácticamente la atención aquí en el tema de manejo de recursos naturales. También se ha priorizado fuertemente el tema de planificación para el desarrollo, todo el trabajo en microcuencas y el tema de capacidades locales, ¿no?, de mejoramiento de capacidades. Esta es un poco la referencia que se tiene de las acciones, las ideas de proyectos que se han priorizado por cada una de las regiones. La región de Lambayeque es la que más atención ha puesto aquí con el número de proyectos, ¿no? Y ese es el costo total del plan. Este costo total ha sido calculado referencialmente porque ya en los talleres de planificación
a través de una metodología preparada, los participantes lo que han hecho es identificar con los mapas de riesgo cuáles serían las acciones prioritarias para su zona. En función a esa priorización se hizo toda una caracterización de la actividad que iban a realizar, se hizo una ponderación y se definió, ¿no?, en consenso. Luego de que se definió cuáles eran las acciones prioritarias, se pasó a poder hacer una determinación de componentes y hacer el presupuesto, ¿no?, con costos referenciales. Ese es el resultado de ese trabajo. A nivel regional, ¿no?, también se tienen 5 proyectos que van a ser llevados a cabo a un nivel nacional, ¿no?, que ya tienen un cierto presupuesto, y un monto complementario que se necesitaría a nivel nacional para poder cubrir principalmente el tema de planes de contingencia y el tema de seguros. En estos talleres de planificación se determinaron también cronogramas de implementación de estos proyectos, ¿no?, cuándo se tendría que empezar. Prácticamente, si vemos aquí, ¿no?, este es el consolidado nacional. La principal inversión estaría del 2013 al 2017, ¿no?, prácticamente el 90% de inversión nacional y dejando muy poco para el 2018 al 2021. Hay regiones, viendo el promedio de inversión que estaba proponiendo cada región, que están por debajo del promedio, y sin embargo son regiones que son bastante vulnerables. Son estas de aquí, que están aquí marcadas con rojo: Cajamarca, Puno, Piura, Pasco, Ayacucho, Ica, Tacna y La Libertad. Entonces lo que se plantea aquí es poder hacer un trabajo de reinversión, ¿no?, en función a la evaluación que se haga de medio término de este plan, ¿no?, y poder incorporar otras actividades que sean de interés de la región en el tema de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el sector. De este trabajo, ¿no?, bueno, si bien es cierto, ya se tiene el documento plan, ahora el reto es implementarlo, ¿no? Esto de aquí, el trabajo de determinación de riesgo agrícola a un nivel regional, nos permite poder determinar cuáles serían las regiones prioritarias, tanto en la parte agrícola como la parte pecuaria, ¿no?, y poder tener una primera prioridad, que no quiere decir que las demás regiones no sean importantes también, pero por algunas tenemos que empezar en todo este proceso. Bueno, esta última foto es de todos los trabajos de los talleres que se han estado realizando a nivel nacional. Como les digo, ha sido un trabajo participativo bastante arduo. Todas estas acciones han sido consensuadas con los participantes de los gobiernos regionales. Y ahorita el gran reto es, ya se tiene aprobado el plan, lo que se quiere es ver la implementación, y para eso se están haciendo alianzas estratégicas. El Ministerio de Agricultura está viendo las alianzas con GIZ, con PMA, con FAO, a través de los proyectos, y las otras iniciativas que pudieran venir también de la cooperación tendrían que estar alineadas a los ejes estratégicos de este plan, al igual que las acciones en las regiones, ¿no?, para poder hacer frente al tema de cambio climático, ¿no?, que afecta al sector agropecuario. Gracias por su atención y espero las preguntas.